Hay alguien que cuenta con eso. Por lo tanto, cuando enfrente al enemigo, me centraré con todas mis fuerzas en preservar mi vida y cumplir con mi deber. No hay lugar para otros sentimientos en ese momento. Simplemente concéntrate en la sola y única razón que te mantiene vivo. Enfoca tu mente en ese pensamiento y mantén tus 5 sentidos en la lucha. ¿Y qué pasa si no puedo hacerlo?, preguntó el joven. Entonces confía en las plegarias de tu madre, Matthew, porque no creo que Dios escuche oración alguna, viniendo de un pecador como tú, bromeó el sargento, dándole al joven un empujoncito para aliviar su tensión. A las 5 de la mañana, la infantería salió de las trincheras. Una vez más, Terrance tuvo que vivir el siempre espantoso cuadro de hombres matándose unos a otros, y de nuevo tuvo que mancharse las manos de sangre. Él sabía que no podría borrar esas manchas, que ellas permanecerían impresas en su piel, aun si se lavaban, una y otra vez, y siempre quietarían su conciencia, siendo parte de sus pesadillas. Sin embargo, tenía un argumento que lo sostuvo durante aquellas horas. Debía vivir, y si tenía que matar para preservar su vida, lo iba a hacer. Por primera vez en su vida, sabía que su existencia tenía un claro sentido. La batalla duró casi 24 horas, pero afortunadamente los alemanes no resistieron tan decisivamente como se esperaba. En septiembre 13, el saliente había sido tomado, y unas horas después, los norteamericanos fueron sustituidos por elementos franceses. El primer ejército norteamericano continuó su camino hacia el bosque de Argonne, donde un mes completo de dolorosos esfuerzos los estaba esperando. En su camino hacia el norte, Terrance miró a través de la ventanilla del tren, al mismo tiempo que acariciaba el crucifijo en sus manos. Veía el siempre follaje verde de los pinos, que contrastaba con el dorado paisaje, evidencia del otoño que se acercaba, y su mente inmediatamente le trajo el dulce recuerdo de los ojos de su esposa. Suspiró calladamente, agradeciendo a Dios que ella estaba lejos y a salvo. En la correspondencia que había mantenido con Albert en los meses anteriores, el joven millonario le había confiado que había hecho arreglos para mantener a Candy lejos del frente. Sin embargo, Terrance no se hubiese sentido tan tranquilo de haber sabido lo que estaba a punto de ocurrir en París. Los rumores pueden ser una trampa peligrosa, que tarde o temprano termina por capturar la presa deseada. Mientras Candy trabajaba diligentemente durante sus largos turnos y soñaba con el hombre que amaba en su tiempo libre, orando constantemente como nunca lo había hecho antes, alguien más estaba ocupada esparciendo una venenosa mezcla de mentiras y hechos reales, la cual fácilmente hizo eco en aquellas bocas que gozaban de las habladurías. Después de todo, no es difícil llegar hasta la faceta oscura en los corazones humanos. Uno solo tiene que escarbar un tanto para revelar las debilidades humanas. A largo plazo, esas debilidades pueden ser muy útiles para alcanzar ciertos propósitos. Candice White Andre había sido enviada al frente de Ypres y luego a Cambrai el año anterior, regresando a París en diciembre, solo unos días después de que el coronel Villard, entonces mayor Villard, había sido designado como director del hospital. Desde entonces, 5 diferentes grupos de personal médico habían sido enviados a diferentes áreas a lo largo del frente, pero la señorita Andre no había sido comisionada otra vez, a pesar de que tenía la experiencia y el entrenamiento necesarios. Cuando la enfermera Andre llegó al hospital, después de sus días en el frente, estuvo enferma de influenza por un par de semanas, y aun cuando Villard supuestamente no la conocía,
El militar había estado interesado en la recuperación de la joven y la había visitado un par de veces. El interés de Villard podía tomarse como un simple gesto de amabilidad y cortesía hacia una heroína de guerra proveniente de uno de los países aliados. Sin embargo, ¿era solo eso? Flammy Hamilton, quien se había mantenido siempre distante y fría con todo el personal bajo su mando, había cambiado su actitud hacia Candice White Andry de repente, tan pronto como ambas regresaron a París. Algunos podrían pensar que los cambios de Hamilton obedecían al hecho de que Andry había prácticamente salvado su vida. Sin embargo, semejante transformación ocurrió exactamente al mismo tiempo que Villard llegó al Saint-Jacques. ¿Coincidencia? El Dr. Bonnot había cortejado a Candice Andry abiertamente por más de un año, pero ella nunca había dado muestras de interés. ¿Por qué una chica soltera rechazaría las intenciones de un hombre con un tan promisorio futuro como lo era Bonnot, y sin mencionar la postura del joven? ¿Había algún amor secreto que ella no podía confesar y que no le permitía corresponder el cariño de Bonnot? Durante el verano, los pacientes del pabellón A12 se habían amotinado prácticamente con el fin de tener a la señorita Andry como su enfermera. Villard había arreglado el problema, enviando a la enfermera de regreso al mencionado pabellón. Algunos pensaron que esa medida había sido más bien débil y no muy acorde al estilo militar. Una solución más estricta hubiese sido la de transferir a la enfermera a otro hospital, como una especie de escarmiento para los pacientes rebeldes. No obstante, Villard prefirió mantener a la señorita Andry en el Hospital Saint-Jacques. Finalmente, en días recientes, la joven Andry había desaparecido por una noche completa, e inclusive había llegado tarde a su turno al día siguiente. Aún así, la enfermera Hamilton no hizo nada para castigar la falta de Andry. ¿No era todo esto muy raro? Especialmente cuando Flammy Hamilton era siempre una jefa tan estricta. Nancy Thorndike sabía las razones para todos estos extraños eventos. Había trabajado organizando los archivos del hospital durante un mes, y en esta tarea había encontrado el expediente de Candy, descubriendo información muy interesante. De este modo, se enteró que la joven rubia era parte de una familia muy acaudalada que tenía conexiones con altos líderes militares en el ejército francés. Nancy leyó las cartas de Forge al mayor Legarde, el mayor Lasalle y al coronel Villard con órdenes estrictas de mantener a Andry en la retaguardia. Eso explicaba la misteriosa dimisión de Lasalle, siendo él quien mandó a la joven Andry a Ypres, así como el interés de Villard en mantener a Candy lejos del frente. Nancy ató los cabos, y viendo el cuadro completo, comprendió que los eventos podrían ser fácilmente mal interpretados. Después de eso, solo le tomó un par de charlas con algunas de sus colegas que tenían reputación de expertas chismosas para esparcir la idea de que Eric Villard sostenía un romance con Candice Andry, y que por esa razón él estaba tratando de proteger a su amante, manteniéndola lejos del campo de batalla. Flammy Hamilton seguramente estaba al tanto de aquel desliz, y consecuentemente había cambiado su actitud hacia la joven Andry cuando Villard había sido designado como director del hospital. Por otra parte, Bonnot no podía ser rival para el coronel, quien, a pesar de ser un hombre de mediana edad y además casado, podría ofrecer mucho más a su amante de lo que Bonnot podría jamás dar a la mujer que llegase a ser su esposa. La pequeña americana no era tan pura y cándida, después de todo.